Colosenses capítulo 3, versículo 23 y versículo 24. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: honramos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quiénes servimos? A Cristo. Quiero que tome su lugar. Hay una frase en el texto que leímos que dice que tenemos que tener presente que vamos a recibir una recompensa, y el apóstol Pablo le da el nombre de la herencia. Hoy vamos a hablar acerca de un Dios de recompensas. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de recompensas? Y hoy vamos a aprender y vamos a conocer a Dios de esta manera, cómo Dios recompensa, cómo Dios recompensa no solamente a los hijos de Dios, sino que también recompensa a las personas por sus malas acciones. Y yo sé que cuando hablamos de recompensa, por lo general estamos pensando en el sentido positivo o en el sentido de beneficio. Pero fíjense que cuando la palabra en la Biblia habla de recompensa, en realidad abarca los dos sectores o las dos áreas. Cuando hablamos de recompensa, vamos a hablar de que Dios recompensará a unos para que tengan gozo, para que tengan alegría, para que tengan vida eterna, pero también el Señor recompensará a los pecadores. ¿Y cómo los va a recompensar? Con el castigo eterno, porque es lo que ellos se han ganado. ¿Sí? Entonces, es importante mantener eso, porque no solamente tenemos que hablar de recompensa en el sentido positivo de la palabra, sino que hay consecuencias negativas que obviamente vienen como recompensas. Una de las cosas que yo siempre digo, hermanos, es que nada de lo que nosotros hacemos, nada, escuche bien esto, nada de lo que nosotros hacemos debería hacerse como motivo principal por recompensas. Yo sé que cuando leemos la Biblia y habla de recompensas, nosotros entendemos que cuando trabajamos para la obra del Señor vamos a tener recompensas, pero no debería ser la principal motivación a movernos a nosotros a hacer buenas obras porque estamos pensando que el Señor nos dará recompensas. Creo, hermanos, firmemente que el Señor recompensará a sus hijos según sus obras, como dice su palabra. Y estoy seguro que el Señor nos dará buena recompensa a los que trabajamos en su obra, pero no debe ser la principal fuerza o el motor que nos impulse a que nosotros podamos trabajar en la obra de Dios. Nosotros sabemos, los cristianos, que Dios nos va a recompensar, pero cuando hacemos algo no estemos pensando solo en recompensa. ¿Por qué? Porque yo pienso, hermanos, que la verdadera motivación para hacer buenas obras en la iglesia y donde nosotros estemos, yo creo que tiene que ver con gratitud a Dios. Estamos endeudados. El Señor nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, nos ha rescatado de lugares terribles. El Señor nos ha dado una nueva esperanza. Estamos endeudados. Y si yo estoy endeudado con el Señor, lo principal que me debe motivar a hacer buenas obras en la iglesia es agradecimiento, es gratitud. Yo sé que aún haciéndolo así el Señor me va a recompensar, lo sé, pero mi principal motivación por la cual yo hago obras debe ser gratitud. Señor, tú me salvaste, tú me diste una vida nueva, tú me cambiaste, tú me transformaste. Y como tú hiciste todas estas cosas, Señor, quiero servirte, quiero hacer buenas obras en la iglesia. Y el segundo motivo por el cual debemos hacer buenas obras, hermanos,
es por empatía, es por ponernos en lugar de las demás personas, sabiendo que en un tiempo nosotros estuvimos sin Cristo, sin esperanza, estuvimos perdidos y estábamos llamando las cosas malas buenas y las cosas buenas malas, y hacíamos nuestra vida era un desastre terrible. Y yo creo que cuando hacemos buenas obras debería ser por empatía, porque en realidad nosotros estamos sintiendo compasión por las demás personas, porque un día yo fui allí, porque un día yo estuve allí. Esas dos razones creo que debería ser el motor que me impulse a hacer buenas obras en la iglesia. Estamos aquí todavía, pero no las recompensas, aunque repito, las recompensas vendrán, porque Dios recompensará a cada uno según sean sus obras. ¿Qué pasa entonces con aquellos que dicen, yo hago buenas obras porque tengo en la mente la recompensa? Pues no está mal, la Biblia dice que Dios nos recompensará, y si nosotros lo hacemos con esa mente, pues no estás pecando. Pero creo que no es la motivación correcta. Creo que deberíamos trabajar en la obra de Dios porque estamos endeudados con Dios y porque hay necesidad en el mundo. Amén. Y después de eso el Señor te va a recompensar, pero eso no está en nuestro primer plano. ¿Estamos aquí? Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, está firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Quién te ha dicho que lo que haces en la iglesia es en vano? Los hombres no lo pueden reconocer. De repente el pastor no valoró tu trabajo, o los líderes o algún grupo familiar no te valoró. Pero eso no es tan importante. La verdad es que nosotros, como dice el texto que leímos, hacemos las cosas para el Señor y no estamos esperando recompensa de los hombres, porque los hombres somos imperfectos, fallamos, cometemos errores, se nos olvidan las cosas. Pero a Dios no se le olvida nuestro trabajo. Y por eso, cuánta razón tiene Pablo en decir que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y como sabemos que el trabajo en la obra del Señor no es en vano, Pablo nos llama a ¿cómo? ¿A qué? A que estemos como firmes, firmes, constantes y también abundando siempre en la obra del Señor, o creciendo en la obra del Señor. Por lo general, los hermanos se nos cansan. En la iglesia se cansan de hacer obras, se cansan de ayudar, se cansan de estar haciendo lo correcto. Y Pablo da este consejo fuerte a esos hermanos que de repente hoy se motivan, mañana se desaniman. Les da el consejo de esfuércense, estén firmes, estén constantes, abunden en buenas obras, porque el Señor nunca olvida nuestras obras. ¿Usted sabe de cuántas cosas el Señor le va a recompensar aquel día y a usted ya se le olvidó? Porque sinceramente las cosas que yo hice hace 10 años, muchas de ellas se me olvidaron. A mí. También se le olvidaron quizás a la persona, a la iglesia. Pero Dios tiene un registro de todas mis obras. Lo que significa que en un momento el Señor, cuando estemos en su presencia, nos va a recompensar. Amén. Y para que podamos entrar en contexto, ¿qué cosa es una recompensa? ¿Qué es una recompensa? Vamos a dar 3 definiciones de una recompensa. La primera definición de una recompensa es que se refiere a la retribución o reconocimiento que se obtiene a partir de acciones y conductas satisfactorias para quien la da. Es decir, es atribuir,
es retribuir, es reconocer las buenas acciones de las personas. Otra definición. Con esta palabra se traducen varios términos hebreos que encierran la idea de salario. Cuando aparece en el original hebreo, la palabra recompensa se traduce como salario, se traduce como pago, se traduce como compensación, pero también se traduce como premio. En otras palabras, los sinónimos de esta palabra recompensa podrían ser las que mencioné. Podría ser un salario, podría ser una compensación, podría ser un pago, podría ser un premio. Es algo que se da ya sea por una acción buena o mala. Escuche bien esto. O sea, que la recompensa que Dios dará no siempre será por una acción buena. A veces dará el Señor recompensa por acciones malas. En palabras sencillas, la recompensa será el premio que Dios dará a cada uno según haya sido nuestro comportamiento. Tanto de buenas obras como de malas obras, el Señor te recompensará. Cuando nosotros vemos el comportamiento malo de las personas, usted no se preocupe por vengarse, usted no se preocupe por hacerle daño a esa gente. Usted no le dé lo mismo, el Señor lo va a recompensar. Amén. El Señor dará su recompensa aún al impío, aún a la persona perversa. Dios se lo dará. Es Él, porque Dios es justo. Diga conmigo, Dios es justo. Y como Dios es justo, no puede darle recompensa buena a una persona que vivió toda su vida en pecado. Si Dios le daría, a veces la gente dice, ¿por qué la gente va al infierno? Porque Dios es justo. ¿Por qué la gente irá al lago de fuego? Porque Dios es justo. ¿Por qué no todos irán al reino de los cielos? Porque Dios es justo. Dios no puede retribuir lo bueno a las personas que nunca hicieron lo bueno. Dios le dará su merecido a cada persona. ¿Estamos aquí? Entonces hablemos de la Biblia y de las recompensas. Miren varias acciones que yo voy a ver. Vamos a tomar al menos dos cosas importantes. Lo primero son las recompensas para los malvados. Vamos a leer la Biblia y nos vamos a dar cuenta que Dios va a recompensar a los malvados, pero de una manera que nadie quiere. Al menos nosotros que hemos conocido la verdad, no quisiéramos ser recompensados de Dios o por Dios de esta manera. La primera recompensa que Dios le dará a los malvados será injusticia. ¿Por qué injusticia? Mire lo que dice Colosenses 3:25. Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá ¿qué? Injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. ¿Por qué recibirá una persona injusticia? Porque eso fue lo que él hizo, es lo que sembró. No fue justo, fue injusto, y por su mal comportamiento, pues Dios le dará a él esa recompensa de injusticia, porque Dios no hace acepción de persona. Otro versículo importante que habla de las recompensas para los malvados es Salmo 37:10, pero también vamos a leer el 20. El Señor va a recompensar a los malvados con la destrucción. Y miren lo que dice Salmos 37:10. En poco tiempo los perversos habrán desaparecido. Por más que intentes encontrarlos, no los hallarás. El perverso tiene un fin terrible. ¿Están conmigo? Y el versículo 20 dice, los malvados arderán como hierba seca. Los enemigos del Señor se desvanecerán como el humo. Estas personas que nunca quisieron someterse a Dios, obedecer a Dios, tendrán una destrucción terrible en el futuro. Vamos a leer Job, capítulo 20, del versículo 5 al 9.
Job capítulo 20, versículos 5 al 9 dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes como su estiércol. Miren, esto es muy fuerte. A veces la gente no quiere usar estos términos para la predicación porque dice es muy ofensivo. Pero eso es lo que dice la Biblia. Tú no puedes cambiar la terminología bíblica. Lo seguimos leyendo. Los veo asustados. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes, como su estiércol, perecerá para siempre. ¿Qué pasa con nuestro estiércol? Eso es lo que está diciendo el texto. Perece. No crea que dura para siempre, perece. Pues algo así de fuerte, el Señor va a destruir a los malvados. Y mire lo que sigue diciendo el versículo: los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disparará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá jamás. Las personas malvadas tendrán una recompensa terrible que nunca más la volverán a ver. Su castigo será terrible. Miren lo que dice Salmo 104, versículo 35. Salmo 104, versículo 35. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Y mire lo que dice Abdías 1:16. Y esto es una profecía muy fuerte. Vendrá un tiempo en que el malvado no estará en ningún lado. Todos serán destruidos y será como si nunca hubieran existido. Nadie tendrá memoria de ellos. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. La memoria de estas personas malvadas va a desaparecer. Nadie más les volverá a recordar sus pecados, sus malas acciones, sus comportamientos llevaron a estas consecuencias. Desaparecerán. Por eso es tan terrible, hermanos, la consecuencia para los pecadores. Usted puede buscarle justificación. Hoy se está tratando de enseñar un mensaje muy suave, ¿verdad? Busquemos la parte más suave para no ofender a las personas. Hermanos, el pecador tiene un destino terrible. Ese es el mensaje de la Biblia. La Biblia no tiene otro mensaje para los pecadores, fíjense. Tiene una esperanza que es que si se arrepiente, si entrega su vida al Señor, se salvará. Gloria a Dios, ese es el mensaje del Evangelio. Pero si rehúsa el Evangelio, si rehúsa creer en Jesús, entonces el mismo Evangelio lo dice, ya ha sido condenado, porque el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Y las consecuencias serán terribles. ¿Por qué? Porque su pecado le llevó hasta esa condición. Otra recompensa es que nosotros, los justos, vamos a ser testigos de la recompensa de los impíos. Mire lo que dice Salmos 91:8. Salmo 91:8, perdón. Salmos 91:8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Una de las cosas que le va a doler a los impíos es que los justos puedan ver la recompensa de ellos. Será terrible, será dolorosa,
pero esa es la recompensa para los impíos. Pero ¿qué tal si hablamos de las recompensas para los justos? Y aquí me encanta porque yo he resumido 3 cosas esenciales que Dios nos va a recompensar, que como recompensa las vamos a tener. Número 1, vamos a ser librados de la condenación o del juicio final. Una de las recompensas para los justos es que seremos salvos de los juicios finales. Y mire lo que dice Isaías 35:4. Isaías 35:4. Decid a los de corazón tímido. ¿Cuántos corazones tímidos hay aquí? Padre amado. Esforzaos y no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. ¿Cómo viene Dios? Con venganza. Y dice acá, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Amados hermanos, Isaías 35:4 dice que el Señor viene con venganza. ¿Por qué el Señor viene con venganza? Porque el Señor ha prometido un juicio final para todos aquellos que nunca quisieron arrepentirse y que no quisieron vivir para Él. Pues el Señor dice en su palabra que viene un día donde Él viene con venganza y le dará retribución a ellos, pero a nosotros nos salvará. Ahora, cuando dijimos en este texto bíblico de corazón tímido, no significa un corazón sucio, sino que significa personas humildes de corazón, personas que han entregado su vida al Señor, personas que han vivido para Dios. Ese mensaje, amados hermanos, es muy fuerte. Por eso el Señor nos dice en esta mañana que aunque Él venga con venganza sobre las personas que no hicieron lo correcto, Él promete salvarnos a nosotros. Otra recompensa que el Señor le dará a sus hijos, que ya la estamos, en realidad nosotros ya la hemos recibido, pero no hemos pasado de esta vida a la próxima vida, que es la cual estaremos con el Señor para siempre. Estamos todavía en la carne, todavía tenemos un cuerpo mortal que está sujeto a enfermedades, sujeto a dolores, sujeto a padecimientos, pero el Señor nos trae como recompensa a lo justo vida eterna. ¿Estamos aquí? Vida eterna. Mire, cuando leemos Juan capítulo 10, versículo 28 al 30, y vamos a usar la Nueva Versión Internacional en todos estos pasajes que vamos a leer. Juan capítulo 10, versículo 28 al 30, dice la palabra del Señor: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Eso dice la palabra del Señor. Y una de las recompensas que tenemos los justos es que tenemos vida eterna. Ahora hemos recibido esa vida eterna porque ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces la vida eterna se ha activado en nosotros. Solo que nosotros vamos a experimentarla y vamos a poder verla una vez que resucitemos y estemos con el Señor. Entonces nosotros vamos a poder estar por la eternidad. Dice la Biblia que vamos a resucitar, vamos a tener un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo transformado, un cuerpo que ya no estará sujeto a la muerte, sino que será un cuerpo totalmente perfecto para poder entrar a la vida eterna. Y otros versículos de la Biblia que confirman lo que yo estoy diciendo es primera de Juan 5:11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida
está en su Hijo. ¿Dónde está la vida? En el Hijo, en Cristo. Por eso es que sin Jesús no podemos tener vida eterna. Otro versículo más, allí mismo, primera de Juan 5:13 dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos creen en el nombre del Hijo de Dios? Para que sepan que tienen vida eterna. Si hay alguna duda por allí, el apóstol Juan está escribiendo y está diciendo: quiero que sepan a todos aquellos que tienen y creen en el Hijo de Dios que tienen vida eterna. Y ahora voy a leer Juan capítulo 3 versículo 36. Y dice Juan capítulo 3 versículo 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Mire el contraste muy fuerte acá. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque Dios así lo ha prometido, porque el que tiene a Jesús tiene la vida. Pero el que se rehúsa a creer en Jesús, dice la Biblia, que no podrá disfrutar de la vida eterna, sino que él estará bajo el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque nunca quiso la vida eterna. Una recompensa para los justos es la vida eterna. Todo cristiano tiene que apropiarse de esta verdad. Todo cristiano. Por eso nosotros los cristianos tenemos una gran seguridad, hermanos, en el momento del fallecimiento temporal de nuestro cuerpo. Esa es una etapa muy dura, muy fuerte, pero los cristianos somos fortalecidos cuando recordamos que tenemos vida eterna. Nuestra vida no termina en la tumba, hermanos, no termina en el cementerio, no. Nuestra vida no terminó en el hospital agonizando con aparatos conectados en nuestro cuerpo y ese es nuestro último deseo, como decimos. Bueno, nuestra vida terminó, el ciclo de vida en la tierra terminó, pero nosotros estamos dando un paso a la trascendencia, un paso donde la vida nunca podrá ser quitada de mí, un paso donde me volveré inmortal, un paso donde el Señor nos va a dar una nueva experiencia de vida eterna. Eso es maravilloso. Eso es una promesa grandiosa, porque solamente los que creen en el Hijo tienen la vida eterna. Creo que esa es una de las recompensas más valiosas y más importantes que una persona puede tener. A ver, usted vive toda la vida aquí con placeres, dándole lugar a sus deseos, haciendo cosas indebidas. Bueno, usted va a llegar un día a morirse, porque recordemos que eso es establecido, los hombres tienen que morir. Entonces, de repente usted vive esa vida y cuando está muriendo, usted sabe que esa vida que usted tiene, porque no ha aceptado a Jesús, usted sabe que esa vida está a punto de pasar a un lugar donde ya no hay esperanza, a una etapa donde lo que viene es la condenación, a un lugar donde viene el castigo, está sufriendo aquí y ahora va el castigo eterno. Entonces, hermanos, la vida se vuelve un poquito más fuerte. Yo digo que las personas que mueren sin Cristo, emocional, psicológica y espiritualmente, es aún peor. Porque nosotros sí nos afecta emocional, porque no queremos dejar a nuestros seres queridos, no queremos dejar a nuestros amigos, no queremos dejar a las personas que amamos. Pero muy dentro de nosotros sabemos que esto es importante que suceda en nuestras vidas. Porque si no morimos terrenalmente, no vamos a pasar a la vida eterna donde el Señor nos tendrá por la eternidad. Me encanta pensar en esto, que desde el momento que yo nací, al permanecer en Cristo, nunca más voy a morir. ¿Por qué? Porque si voy a morir terrenalmente, físicamente, habrá un proceso donde yo muera, mi cuerpo tiene que morir. Se lo van a comer los gusanos, como se dice popularmente, ¿verdad? El cuerpo se va a desaparecer. Pero hay una promesa bíblica: del polvo de donde esté, dice el profeta Daniel,
Aún donde no hay nada, allí el Señor nos va a levantar. Es una promesa maravillosa para nosotros. Quiere decir entonces que la muerte no debería frustrarnos a nosotros, porque es un proceso. Un día volveré. Amén. Esta declaración que nosotros hacemos, la hacemos a un tiempo, a un plazo largo o a un plazo corto. Jesús la hizo a 3 días. Jesús dijo: yo moriré, pero al tercer día voy a resucitar. Nosotros decimos: vamos a morir, pero pronto vamos a resucitar, porque el Señor ha prometido resucitarnos. Esa promesa es una promesa de vida eterna, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El problema es cuando no tenemos a Jesús. El problema es cuando no creemos en el Hijo de Dios y vivimos una vida desordenada. Allí es donde está el problema. Pero el que tiene a Jesús tiene la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La tercera recompensa que Dios nos dará a nosotros, hermanos, como justos que somos, por su misericordia y su gracia, es que vamos a reinar con Él. Escucha este dato importante. Nosotros vamos a reinar con Cristo. Y mire lo que dice 2 de Timoteo 2, versículo 12. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Dice el apóstol Pablo: si sufrimos, también reinaremos con Él. Esta es una recompensa importantísima, porque el Señor no nos promete a nosotros solo una vida eterna, sino que nos promete que vamos a reinar con Él, vamos a ser parte de su reinado. El Señor reinará con nosotros en la tierra. La Biblia dice que Dios reinará por los siglos de los siglos en la tierra, porque nuestra eternidad es en la tierra. Y como nuestra eternidad será en la tierra, una vez resucitados, una vez que estemos con el Señor, entonces vamos a tener un reinado maravilloso juntamente con nuestro Señor. Reinado justo, transparente, donde hay justicia, donde hay amor, donde hay equidad, donde no se busca preferencia, no se está buscando otra cosa más que un reinado justo. Para los que amamos un reinado justo, el Señor un día nos dará la oportunidad de reinar con Él. Reinado perfecto. Así que le resumo 3 recompensas que el Señor le dará a los justos. Número 1, nos va a librar del juicio final. Número 2, nos da vida eterna. Y número 3, reinaremos con Él. Pero para motivarle a usted, a que usted pueda continuar haciendo buenas obras, a que usted no se desanime, a que usted trabaje en la obra del Señor, le voy a dar 6 acciones que Dios va a recompensar de sus hijos. Miren, esto es importante, no digo que son las únicas. Dios va a recompensar de muchas maneras, pero al menos hay 6 maneras o 6 acciones que Dios va a recompensar de su pueblo. Número 1, Dios lo recompensará a usted por buscarlo a través de actos espirituales como el ayuno y la oración. Por eso es tan importante ayunar y orar, porque tiene recompensa. Y la recompensa no es a largo plazo, no solamente es cuando estemos con el Señor. La recompensa también se ve ahora. Cuando una persona ayuna, cuando una persona ora, cuando una persona busca de Dios, sus recompensas son extraordinarias. Amén. Y una de ellas es que su vida espiritual está muy activada, muy llena de Dios. ¿Por qué? Porque esa es recompensa del ayuno y de la oración. Pero repito, aún Dios la va a recompensar en aquel día cuando estemos con Él. Número 2, Dios va a recompensar a aquellas personas que se han negado a sí mismo para servirle. Cuando usted lee Lucas, mire, si usted lee Lucas, no lo vamos a leer ahora, le voy a dar la cita bíblica, o Mateo, que también lo registra, 16, 24 al 27, el Señor dice que a todos aquellos que han renunciado a sus deseos, a sus cosas, que han dejado todo por servirle a
a Él, dice la Biblia que Dios les va a recompensar. Y la recompensa no será pequeña. Dios no vendrá a darnos una pequeña recompensa por lo que hemos hecho. Será mucho mayor de lo que nosotros hemos hecho por Él. Así que Dios va a recompensar a las personas que se han negado a sí mismo para servirles. ¿Qué es negarse a sí mismo? Me niego a mis deseos. Me niego, inclusive si mi familia es un obstáculo para servir a Dios, me niego a eso. Si mi trabajo es un obstáculo para servir a Dios, me niego a eso. Todas las cosas que nos impiden poder tener comunión con Dios, todas esas cosas, si nosotros la negamos con tal de servirle a Dios, Dios un día lo va a recompensar. Recompensa número 3 o acción número 3 que Dios recompensará. Dios va a recompensar por servir a los necesitados y que lo hemos hecho en su nombre. Yo sé, hermanos, que hoy vivimos en una etapa muy difícil. A veces hay gente que abusa de esto. Hay gente que se pone en cualquier lugar a pedir dinero y no está enfermo. O sea, hay gente que se vuelve vividor de esto. No quieren trabajar, entonces toman la manera de pedir dinero. Es verdad, y se está viendo muchísimo de personas que los miras en una situación difícil, pero luego los descubren en otra situación y no tienen ninguna enfermedad, simplemente se hacen pasar por mendigos o por necesitados. Pero sabe, no descartamos, hermanos, ustedes saben, hay gente que necesita, hay gente que en realidad está enferma, hay gente que está mal en realidad. Pues a esa gente que ayudamos nosotros, el Señor un día nos va a recompensar. De hecho, que es un deber de los cristianos ayudar a las personas necesitadas. Y cuando nosotros ayudamos a un necesitado, Dios nos recompensa. La pregunta es, ¿cómo nos comportamos ante una persona necesitada? A veces tenemos que arriesgar, sobre todo cuando vamos en un bus, vamos en un carro y están los semáforos y alguien se acerca a pedirnos. Bueno, al final nosotros damos creyendo que en realidad lo necesita. Si es así, gloria al Señor, qué bueno. Si no es así, pues nosotros no somos culpables porque desconocemos. Pero sea cual sea el motivo, Dios nos va a recompensar cuando nosotros ayudamos a las demás personas. Y este es un consejo muy importante porque estamos hablando de las recompensas de Dios. ¿Queremos recompensa de Dios? No rehusemos a ayudar al necesitado. No rehusemos, ayudemos a los necesitados. Recompensa número 4 que también Dios va a recompensar es por sufrir por su nombre. Los apóstoles fueron llamados para sufrir. Cuando el Señor llamó a los apóstoles, les hizo ver muy en claro que ellos iban a sufrir. Pero el Señor les dijo, no se preocupen ustedes, busquen a Dios porque eso es lo principal. No se preocupen. Mayores cosas y mejores cosas les espera por el servicio que ustedes han dado. Los apóstoles entendieron esta gran verdad de tal modo que nunca pararon de servirle a Dios y de sufrir por causa del Señor. El sufrir por causa del Señor, hermanos, traerá recompensas. Yo sé que el sufrimiento de hoy es diferente en nuestro contexto. Hoy ya no sufrimos porque no nos dejan ser cristianos, sino que nuestros sufrimientos son familiares, matrimoniales, son sufrimientos económicos, son sufrimientos a veces de enfermedades, son sufrimientos de relaciones interpersonales, sufrimientos diversos. Pues sigue siendo fiel. El Señor un día te va a recompensar por tu fidelidad, por tu servicio y porque tú decidiste sufrir por causa de su nombre. La Biblia enseña que Dios lo va a recompensar. Número 5, Dios recompensará a las personas por los sacrificios que hagan por Él. Cualquier sacrificio, desde económicamente hasta espiritualmente, cualquier sacrificio, Dios lo recompensa.
Y por eso, hermanos, tenemos que entender que cuando hablamos de sacrificio, en realidad la palabra sacrificio tenía que ver con ofrendar, tenía que ver no solo con ofrendar monetariamente, sino nuestras vidas al Señor. Porque es la principal, en realidad es la principal ofrenda, nuestra vida al Señor. Y cuando nosotros ofrendamos nuestra vida al Señor, cuando le damos nosotros nuestra vida al Señor, Él la va a recompensar, porque Dios recompensa los sacrificios. Y por último, Dios recompensará por compartir tu talento, tu tiempo en el reino de Dios. Y escuche bien esto. ¿Qué pasó con aquella persona que recibió 5 talentos, otro recibió 2 talentos y otro recibió 1 talento? Hablando monetariamente, el que tenía 5 talentos fue, negoció y ganó 5 talentos más. El que tenía 2 fue, negoció y ganó 2 talentos más. Y el que tenía 1 talento lo tomó, lo escondió y lo enterró. Y dijo: mi Señor es malo, Él quiere ganar a costilla mía, así que no le voy a hacer que Él gane. Allá el Señor llegó y llamó a todos los que le había dado los talentos, llamó al que le dio 5 y le dice: Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes 5, he ganado 5 más, esto es mi resultado. El Señor le dice: buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, entra, esa es la recompensa, entra al regazo, entra a mi lugar, ven aquí. Y lo hace pasar. Llega la persona con 2 talentos, Señor, me diste 2 talentos, he ganado 2 más, así que Señor, esto es lo que he podido hacer. Buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al regazo, ven a disfrutar conmigo. Llega la persona con 1 talento y esta persona dice: Señor, yo sabía que eres injusto, yo sabía que quieres cosechar donde no has sembrado, yo sabía que eres esto, eres lo otro, así que Señor, eres injusto, esto no está bien. Gracias, mi hermano. ¿Qué pasa aquí? El Señor le dice: mal siervo, no eres buen siervo, y por cuanto no has hecho bien las cosas, vas a ir al lugar donde es el lloro y el crujir de dientes, al castigo eterno. No lo quiero cerca. La recompensa de esto es el castigo eterno. Vaya para allá. ¿Por qué digo todo esto? Porque Dios recompensa tu talento, tu tiempo y tu trabajo en la obra de Dios. ¿Qué hacemos con nuestros talentos, hermanos? Porque Dios un día lo va a recompensar. Usted dice: pastor, yo no tengo talentos. En realidad, ¿de verdad no tienes talento? ¿Crees que no eres bueno en algo? ¿No crees más bien que es que no has descubierto quizás en lo que tú eres bueno? O quizás no has identificado en qué eres bueno, pero de que tienes talento, tienes talento. Las personas que invierten aquí su tiempo en cantar, predicar, orar, los líderes que invierten su tiempo en servir, en consolidar, en dar seguimiento a las personas recién convertidas, las personas que invierten su tiempo en ayunar, los líderes que invierten su tiempo en servir en diferentes áreas, que sirven al pueblo de Dios, tú tendrás tu recompensa, porque Dios recompensa tu tiempo, Dios recompensa tu trabajo y Dios recompensa tu talento. Todas las cosas que nosotros hacemos dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, Dios las va a recompensar en un momento cuando estemos con Él. ¿No es la motivación principal? Sí, no es esa, pero estoy seguro que Dios va a recompensar aquel día, porque es un Dios de recompensa. Imagínate por un momento llegar a la presencia de Dios cuando el Señor nos resucite a todos nosotros. Vamos a ser resucitados por su poder, por su Espíritu Santo. Un día seremos resucitados. Imagínate entonces entrar a la presencia de Dios
Y el Señor comienza a decirte: buen siervo, no fuiste fiel en el montón, fuiste fiel en lo poco, porque no podemos hacer el montón, quisiéramos. Fuiste fiel en lo poco, y por cuanto eres o fuiste fiel, entonces vas a recibir la recompensa. Yo no sé lo que el Señor nos va a dar además de lo que yo he hablado. Hay 3 recompensas que yo les he dicho a ustedes. El Señor nos va a librar del juicio final, el Señor nos da vida eterna y el Señor nos dará el privilegio de reinar con Él. Además de eso, yo no sé qué más nos va a dar el Señor, pero sí nos dará un premio. Y nos dará un premio por cuanto nosotros le servimos en su obra. Este tema de recompensa debería motivarnos a nosotros, si no nos hemos motivado a trabajar, a que podamos hacer algo en la obra de Dios. Porque en la obra de Dios nunca faltan las cosas que hacer. Amén. Alguien me preguntaba a mí: pastor, ¿y cuándo vamos a terminar esto? A veces la gente se enfoca en algo reducido. ¿Cuándo terminamos el templo? La gente cree que al terminar el templo terminamos de movilizar recursos. Se termina el templo y vienen otras cosas. En la iglesia jamás vamos a parar de trabajar, nunca. Porque la iglesia se autosostiene y para autosostenerse tiene que estar en movilización. Si no nos movilizamos, nos morimos. Así que usted ha venido al servicio de Dios, ¿a qué? A servir. Estamos para servir, estamos para trabajar, pero yo le estoy motivando a usted que Dios va a recompensar su servicio, porque Dios no olvida nuestras obras, porque Dios no olvida todo lo que nosotros hacemos para su reino. ¿Cuántos dicen amén? Termino con una cita bíblica, hermanos, en Gálatas 6, versículo 49. Gálatas capítulo 6, versículo 9, perdón. Gálatas 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos o cosecharemos. ¿Qué pasa si no desmayamos? ¿Lo leímos? ¿Qué hay que hacer? No nos vamos a cansar de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar, vamos a segar si no desmayamos. Hay gente que desmayó, hay gente que no logró a perseverar hasta el final. Aquí la recompensa es: vas a segar si no desmayas, si te esfuerzas, si eres valiente, si no desmayas, si prosigues hacia adelante, vas a tener la recompensa. Eso es lo que el Señor dice: si no desmayamos. Amados hermanos, trabajar en la obra de Dios es un privilegio y deberíamos nosotros, hermanos, en todas las áreas servir con amor. ¿Me están escuchando? En todas las áreas que Dios te dé la oportunidad de servir, sirve con amor, porque lo haces para el pastor, para Dios. El pastor se le olvida y rápido. A Dios no se le va a olvidar. ¿Qué tal si nos pones el primer versículo que leímos? Colosenses 3, versículo 23 y 24. Colosenses 3, versículo 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, ¿cómo lo vamos a hacer? Diga conmigo: lo voy a hacer de corazón. Entonces vea, no lo va a hacer porque se lo imponen, porque lo mandan, porque se siente obligado, presionado. Lo va a hacer de corazón, porque usted no lo está haciendo para los hombres. Dice el versículo: como para el Señor y no para los hombres. Hay gente que deja de servir básicamente porque su líder ya no le está dando los resultados que él quiere, o no se está comportando como él quiere, y deja de servir. Básicamente está sirviendo por el hombre.
¿Me están escuchando? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, ¿qué van a hacer? Vamos a recibir la recompensa de la herencia. ¿Cuál es la herencia que Dios nos va a dar a nosotros? La vida eterna. Y dice el versículo: recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Maduremos y entendamos que le servimos a Dios, no al hombre. ¿Estás escuchando? A Dios, no al hombre. Haga las cosas para Dios, porque a Él es a quien le servimos. Aquí no le estamos sirviendo al pastor, le servimos a Dios. Por lo tanto, hay que hacer las cosas bien. Y porque a Dios le gustan las cosas buenas, y le gustan las cosas en orden, y le gustan las cosas a tiempo, entonces lo vamos a hacer bien, porque es para Dios. Amén. Y no voy a seguir porque pueden salir otras cosas ahí. Ahí vamos a dejarla mejor. Pero es para Dios. No se nos olvide, le servimos a Él y a Él le vamos a entregar cuentas. Quiero que se ponga de pies, por favor, y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por recibir su palabra, y no olvidemos que tenemos a un Dios de recompensa que nos va a recompensar según sean nuestras obras. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por recibir tu palabra en este momento, Señor eterno.